Estamos acá en un nuevo episodio con Luca y Deni acá en este nuevo podcast que estamos haciendo, todo completamente improvisado, y vamos a hablar un poco de la generación de riqueza. Pero la persona que va a entrevistar acá va a ser Lucas hacia mí. Exactamente. Muchas gracias, Denis, por la invitación aquí al podcast que preliminarmente llamaremos Ideas Pillinas. Ideas pillinas. El podcast de conversaciones interesantes, en este caso de la creación de riqueza. Denis, se habla mucho de la creación de riqueza. Estamos en pleno siglo XXI. Si vamos al siglo XIX, pensábamos en ferrocarriles, en petróleo. Si vamos al siglo XX, pensamos en telecomunicaciones, en computadores. Pero ya estamos en el siglo XXI y todo corre a una velocidad vertiginosa, tantas fuentes, tantas posibilidades, que llega a ser abrumador. ¿Cómo mapeas este siglo en cuanto a la creación de riqueza, en cuanto a su dificultad para poder llegar a esa cifra que nos pueda dar un patrimonio que nos dé tranquilidad? Y por otra parte, ¿cómo lo ves en términos de los caminos más factibles o más verosímiles para el ciudadano de a pie, que en estos momentos ve que la inteligencia artificial está ahí acercándose en cuanto a capacidades cognitivas, y por otra parte los mercados laborales cada vez más estrechos, más exigentes? Te dejo ahí la palestra, ¿no? El micrófono para que nos des tus comentarios al respecto. Qué difícil, pero mira, lo que tú me estás preguntando abiertamente, que cómo va a estar la inteligencia artificial, el nuevo futuro en base a lo que pasó antes. Bueno, tenemos que pensar que este miedo ya pasó antes en la revolución industrial, donde la gente trabajaba en cosas manuales y después se industrializó, ¿cierto?, la fabricación de autos con Ford, ¿cierto? Exactamente. Y todos tenían mucho miedo de que lo iban a despedir, ¿cierto? Yo creo que ese era un miedo real, pero todavía había mucho brecho todavía por aprender. Hoy en día con la inteligencia artificial yo veo un futuro un poco más catastrófico, debido a que el futuro que yo veo es que lamentablemente casi el 70% de la educación no va a ser requerible. Por ejemplo, tú estudias para ser doctor 7, 8 años y probablemente cuando salgas de la universidad, en 7 años más, estoy pensando los que están estudiando ahora medicina, en 7 años más, ¿cómo va a estar la inteligencia artificial? Para un doctor, hablo del doctor de primera capa, el doctor que te dice, hoy tómate un paracetamol, que tienes fiebre o tienes un dolor, tómate estos exámenes para comprobar que posiblemente tengas. Ese doctor de primera capa que estudió casi 8 o 10 años, ¿va a ser requerible? Y quizá la calidad de los diagnósticos en 7 años más, 10 años más, sea extraordinariamente más acertada, pero sin la necesidad de una mirada humana. Exacto, entonces tenéis como estos doctores de primera capa que probablemente no sean tan requeribles, excepto el doctor cirujano, el doctor que lleva 20, 30 años especializándose, claramente es casi reemplazable, pero hablo del doctor que recién salió de la universidad, va a quedar probablemente, o su costo hora va a disminuir, o porque va a haber, hoy elijo la inteligencia artificial que me atienda, o un doctor, entonces el costo por hora de ese no va a ser 30.000, 40.000, sino que va a ser 10.000, 15.000, por lo tanto se vuelve poco rentable ese doctor. Entonces ahí viene, ¿por qué quieres ser tú un doctor? ¿Quieres ser doctor para ganar plata? ¿O quieres ser doctor por un propósito? De, no sé, ayudar a las personas. Y ahí va a estar, y eso pasa en todas las profesiones. O sea, el doctor es como un ejemplo canónico, claro, clásico. pero un ejemplo clásico, pero realmente si tú veías a un ingeniero civil que sabe programar, hoy día la inteligencia artificial sabe programar mejor. Hemos estado viendo señales que la gente junior está aumentando su desempleo en un 10-15% versus la gente senior, hablo sub 50, se ha mantenido en la tasa de desempleo. O sea, me refiero que su empleo ha sido un poco mejor, o sea, no ha habido fuga de empleo en las personas senior, sí, en los nuevos jóvenes que están recién egresando. Entonces, creo que hay un camino difícil desde el punto de vista tradicional de la generación de riqueza, a diferencia de las generaciones que nosotros tuvimos. Porque cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos saliendo de la universidad, el único mecanismo de salida de la pobreza era la educación.
Era el motor. Bueno, hay incluso países completos que con base en una profunda revolución en la educación lograron surgir, por ejemplo, Corea del Sur. Exacto, pero hoy en día la educación cada vez se vuelve más costosa y menos rentable. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena que los cabros estén estudiando hoy por hoy? Hablo de una nutricionista, por ejemplo, que para mí es como la nutricionista que está estudiando en la universidad, es como uno de los de mayores de peligro de extinción. ¿Por qué? Totalmente. Porque te piden los exámenes. Hoy en día tú con una IA puedes predecirlo exactamente qué problema tienes y hacerte una dieta. Claramente no va a reemplazar a una nutricionista que te va a tocar y medir y ciertos patrones, pero está ya 3 años. En 3 años más podríamos ya estar hablando de agentes que vean todos los parámetros biomédicos, biométricos, antropomórficos, etcétera, que actualmente mensuran estos profesionales. Y en todo este ominoso panorama, ¿qué queda para el ser humano? Queda lo netamente humano. ¿Y qué es, según tu mirada, lo netamente humano? Es que yo creo que tenemos dos partes de la misma moneda. Parte uno es el hecho de que las habilidades que van a aumentar en el futuro van a ser dos para mí. Uno son las cosas manuales, que requieren una habilidad que un robot, probablemente un robot humanoide, estos que están de hacer aseo y todo, va a ser muy difícil o mucho tiempo que logren hacerlo. Por ejemplo, Elon Musk decía que para un robot, el robot de Tesla, tomar 2 cables era muy difícil. O sea, tomar los cables, manipular los cables. Entonces, tenía un eléctrico que va a ser irreemplazable, probablemente un gaffiter que va a ser irreemplazable, alguien que pone cerámica, porcelanato, mueblista, todo ese subconjunto de personas van a ser muy difíciles que se extienda con la inteligencia artificial. Y el otro camino es el tema del tema de la salud mental, que está pegando súper fuerte en el país, aumentando a tasa una locura. Entonces tenía el tema del acercamiento hacia las personas, el factor humano, donde las habilidades más fuertes que se van a requerir más va a ser como el liderazgo emocional, que yo creo que van a ser los motores para que en el futuro las personas que trabajan en la zona corporativa son habilidades que se tienen que tener. Es como el factor humano muy fuerte, comunicacional muy fuerte y en la parte manual, porque todo lo que va a ser como en lo basal va a estar con la inteligencia artificial. O sea, el norte de cualquier profesional que se quiera desempeñar en esta nueva economía va a ser el desarrollo o la orientación de su labor hacia esas áreas, hacia el mundo de las llamadas habilidades blandas, que ahora ya van a ser las habilidades humanas. Exacto, o sea, y ahí es donde yo creo que va y un poco la creación de contenido te ayuda un poco o nosotros que creamos contenido vamos a estar un poquito más arriba del resto simplemente por en la carrera, esta carrera de, no sé, de ratones, digamos, vamos a estar un poquito más adelante porque ya nosotros vamos a tener como un segmento, vamos a tener la forma de comunicar y después las marcas o las personas van a querer comunicar de mejor forma o tener eso, pero claro, hoy día todavía no se ve, pero en 5 años más, 3 años más, va a tener un factor relevante en la economía Global. Sí, sí, la diferencia de Chile, a diferencia de otros países, es que tenemos demasiados profesionales per cápita. Bueno. Es como, a diferencia de otros países que, claro, cuando están en vías de desarrollo o países muy pobres, la educación es un motor de cambio de pasar de la clase baja a una clase media alta. Nunca de clase baja a clase alta es casi imposible. Pero podéis llegar a una clase media, media baja, pasando con la educación. Ahora bien, eso cada vez se vuelve peor porque hay más profesionales, la oferta de profesionales es más grande y la demanda de las empresas hacia los profesionales es baja. Entonces, las empresas están dispuestas a pagar menos por simplemente contratar profesionales. Y los cabros que están saliendo de la universidad dicen, tengo la disposición a trabajar ahí por un salario, bla, 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 X. Y probablemente dicen, no, no voy a trabajar por 500 lucas, no voy a trabajar por 600, no voy a trabajar por 1 millón. Y los tipos dicen, prefiero no trabajar en vez de trabajar, porque su disposición a trabajar no hay un salario mínimo, no hay un salario que ellos gatille. Que gatille, ¿cachai? Entonces, y como hay una oferta de profesionales, hay muchos que se bajan los sueldos para poder entrar al mercado laboral.
Entonces, los que ganan aquí es economía. O si aquí, cuando alguien quiere contratar a una persona, lo intenta contratar al menor sueldo posible con las mayores habilidades posibles. Es lo que quiere la empresa. Claro. O sea, pagar lo menos posible con la mayor cantidad de habilidades posible. Si tenéis 100 tipos iguales que cobran lo mismo, tenéis 100 opciones. Entonces, si uno se baja un poquito más y todas tienen magíster y bla, 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 uno se baja un poquito más, me tomo ese. Entonces, y claro, tiene el factor humano y todo, pero las empresas en general no ven tanto eso. Estoy hablando de las pymes, por sobre todo. El panorama, por ejemplo, de una sociedad atomizada de profesionales freelance o autónomos y organizaciones cada vez más eficientes en cuanto a su nómina, reclutando a los que cumplen con esos dos parámetros, costo efectivos finalmente. Sí. Es el escenario que viene para la próxima década y en ese sentido, ¿cuál es el paso a paso que tiene que hacer este profesional que nos está escuchando para prepararse para este nuevo panorama tan vertiginoso y tan ominoso que tú describes? Es que aquí tenéis dos variables relevantes. Tenéis la variable relevante, uno es que el hecho de que si... o sea, esto ya ha pasado en el tiempo, digamos, cada vez ha habido más consultoras en el tiempo y cada vez más empresas de outsourcing, ¿cachai? Que se llamaba antes, ¿cierto? Pero cada vez como más consultoras y hay más empresas de servicios profesionales. Eso es un tema estadístico, existe y cada vez más. ¿Por qué es más? Porque básicamente las empresas, para contratar a una persona, se requiere tener ciertos costos fijos que tienen un costo oportunidad. O sea, cuando tú contratas a una persona, tenía un costo oportunidad de un costo fijo alto, y si el Estado pone más impuestos y más trabas laborales, por ejemplo, a poca flexibilidad laboral en el punto de vista de contratación o subcontratación, eso hace que cada vez sea más difícil contratar a una persona, porque tenéis que pensarla 10 veces antes de hacerlo. O sea, yo sé que la gente está a favor del tema de la ley Carín, yo también estoy a favor, pero finalmente eso también genera trabas al momento de la contratación, porque la empresa tiene que fijarse 10 veces más antes de contratar un perfil que antes. ¿Por qué? Porque pueden salir demandados y todo. Entonces ahí el costo de hundido de la empresa es más alto, y como el costo de hundido es más alto, la gente o las empresas tienden a frenar un poco las contrataciones, ¿cachai? Claro. Y lamentablemente las empresas se fusionan, y cada más empresas se vayan fusionando, van a haber menos trabajadores en el mercado laboral, y las empresas se fusionan para ser más eficientes, para tener trabajadores, como encontrar lo mejor de los mundos, ¿cachai? O incluso unos que no eran tan buenos y le pagaban sueldos muy altos, entonces los despido nomás y dejo al que trabaja más eficiente y le pago menos, ¿cachai? Sí, lamentablemente existe mucho de eso. Porque si el que te gana es muy eficiente y le pagan menos, no tiene ofertas laborales, no tiene sentido que se mueva, ¿cachai? Si de la única manera que exista aumentos en ingresos en un país, o con los ingresos reales aumenten, es que exista flexibilidad laboral de poder cambiarte de empresa. Porque la única manera que un empleado suba su sueldo es cambiándose de empresa. Más que aportar valor dentro de la organización. Sí, es mucho más difícil incluso, ¿cachai? Entonces, sí, pues, entonces, y cada vez como la flexibilidad laboral es cada vez más rígida, eso hace que haya poca cambios de empleo. Y como existe poco cambio de empleo, lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, que el ingreso real se ha mantenido constante en el tiempo. Y los precios suben igual. Claro, el costo de vida sigue aumentando igual. Entonces y el costo de vida sigue aumentando también por la misma causa, porque como hay poca flexibilidad laboral, la gente y existe más rigidez laboral, eso hace que las empresas no inviertan en ciertas cosas o tecnologías para mejorar la productividad. Por ejemplo, estoy hablando de una empresa de alimentos de perro. Ya, por ejemplo. Ya, pues tenéis como el ejemplo. Dices, ya, funciona tal cual como está, tengo ganas de expandirme si la economía no crece. No, voy a seguir la bodega igual. Como no hay otras empresas que hacen comida de perro, la contadora que trabaja ahí, para cambiarse de pega, tendría que cambiarse a otra empresa de comida de perro, porque maneja como los conceptos, ¿cierto? Claro, maneja tiene la expertise. Si no existen esas empresas o existe mucha flexibilidad, la disposición, el costo de oportunidad de cambiarse es muy alto, porque si me cambio a la otra empresa, esa persona, la contadora, el contador, a la otra empresa de alimentos y me echan al mes,
Claro, efectivamente. Claramente podría ser un enorme riesgo. Enorme riesgo y claro, la gente cada vez se queda mal los trabajos aumentan por IPC en el promedio, no tenéis cambios discretos de aumentos de salario y eso hace que la economía no crezca. Pues, bueno. Sí, es el círculo laboral y ahora con la inteligencia artificial lamentablemente esa contadora corre riesgo porque si después llega un software que hace la pega 10 veces mejor y Más aparte le rápido. entrega los reportes, no sé, un tabló con todos los reportes al gerente general y el gerente general puede hacerle preguntas en tiempo real sobre qué pasó con la comida, no sé, de gatos de tal XX o indoor, no sé. Bueno. Y él te va a responder en tiempo real diciendo, mira, ¿sabes lo que pasó? Que hubo una baja de ventas de este mes a este mes, puede ser por estacionalidad, también veo una correlación de, no sé, tal indicador económico que puede ver afectado la comida de perro o la comida de gato, perdón, y la comida de gato fue trasladada a un producto de menor calidad. O sea, pasamos de vender, no sé, de marca premium, pasamos a vender marca medio baja y ahí está tu demanda. Y eso lo entrega en tiempo real. Claro, efectivamente. Entonces, ahí la empresa que dice, puta, no necesito la contadora porque la contadora no va a poder tener ese detalle en tiempo real. Pues, bueno. Y eso es solo un ejemplo de los tantos o múltiples. Y ahí, bueno, un poco lo que narras es como la historia de los abuelos que pasaban 40 años en una empresa, pero era más bien por una fidelidad o también por un miedo en esos tiempos a estas crisis económicas que tuvieron que Sí, sobrellevar. Pero ahora la gente está pernada a la empresa porque, como bien dices tú, hay un enorme riesgo de desvinculación y por otra parte no hay tanta oferta de puestos de trabajo. En ese sentido, mencionaste al Estado. ¿Qué rol juega el Estado en esta nueva economía y en pos de crear políticas públicas que ayuden a la gente a generar riqueza, dada la situación en la que se ¿no? encuentra? O sea, la generación de riqueza, hablo del 90% de la población, porque no, de Chile, porque el 90% de la población de Chile más o menos gana menos de 650.000 pesos mensuales líquidos. Ese es el número. El 10 o 15% de la población gana más de 1 millón de pesos líquidos. Esa es la radiografía de Chile. Y solo el 3% de la población, entre el 3 y el 5% de la población gana más del tope imponible, que son casi 3 millones de pesos líquidos. O sea, la pregunta que te hago yo es, ¿esas personas que ganan 3 millones de pesos líquidos son pobres o no son pobres? Depende un poco del costo de vida, ¿no? También. Pero ¿es pobre o no es pobre? ¿Sí o no? No. ¿Es rica o no es rica? En términos de renta, tiene una elevada renta, más no sabemos el tema del patrimonio. Claro, ese es el punto que quería tocar, porque una cosa es que tú tengas ingresos altos, pero si te echan y esa persona no tiene otra habilidad que más que estar en ese puesto de trabajo, jodió, jaque mate. Claro, Porque el efectivamente. costo de oportunidad de generar 3 millones de pesos líquidos mensual es súper alta para tú tener una empresa para que te dé esa ganancia. Hablo de solo ganancia, no hablo de como que hagáis retiro de utilidades mes a mes. Eh, Tenéis que vender mínimo 10 millones de pesos mensuales Claro, para poder mantener a esa persona. a ti mismo. Y a ti mismo en este caso, claro, Sí, efectivamente. porque, o sea, ninguna empresa gana 50% de rentabilidad mensual. Pues, ganan 20, 30%, estoy hablando de un comerciante promedio. Entonces, tú tienes que vender 10 millones de pesos para ganar en la última línea 3 millones, que es el costo de oportunidad de esta otra persona. Y por tanto se vuelve un clima muy exigente para la subsistencia con base en la creación de riqueza. Exacto, porque esa persona, como el costo de oportunidad, no aprendió a hacer nada más, jodió. Pues. Entonces, básicamente, ganas 3 millones de pesos. Te echan, ya no tenía opción de volver a replantearte porque la costo de oportunidad de encontrar otro trabajo es muy baja. O sea, un gerente que gana 10 millones de pesos, estoy hablando más exagerado, 10 millones de pesos, tiene que vender, ¿cuánta plata tiene que vender? Casi más o menos, eh, ¿cuánto tiene que vender? 40, 50 millones de pesos para hacerse ese mismo sueldo. Es casi imposible. Y no tienen las competencias, quizás los sistemas, claro, es muy No, difícil. es muy difícil el hecho de que no tengáis la herramienta o la herramienta de emprender, herramientas nuevas o la herramienta de inteligencia artificial, se quedan ahí y ya jodieron, pues jaque mate, ¿no? Y si tenés una familia, capaz que lo que te puede durar este fondo de emergencia que tengas, si es que lo tienes,
puede ser pocos meses. Entonces, Claro. básicamente una persona que gana ese sueldo o 3 millones de pesos para arriba, que el 3% o 5% más rico del país, es muy alta la probabilidad de quiebra. Entonces son personas acomodadas, pero vulnerables. ¿Se entiende a la larga? Porque... Porque claramente se sostienen sobre una renta, Exacto, más no un patrimonio, no no un hay una patrimonio. riqueza. Ah, ¿cuál es la diferencia de la gente que gana menos plata? Porque la gente que gana menos plata, el costo de oportunidad es más bajo. O sea, la gente Claro. que gana, no sé, menos de 1 millón de pesos al mes, el costo de oportunidad se hace un poquito más bajo. Entonces, tú tienes la posibilidad de crear un emprendimiento, cualquiera sea, y tener la posibilidad de igualar ese costo de vida de 1 millón de pesos. Porque tenés que vender 5 millones de pesos nomás. Entonces, vender 5 millones de pesos de algo es mucho más fácil que vender 10 o 20 o 30 millones de pesos de algo. O sea, si tú vendís vasos, ¿cuántos vasos tenés que vender para generar 3 millones de pesos de ganancia al mes? El volumen no es tan exigente. Oh, espera, para 1 millón de pesos es menos exigente el volumen Eso. versus 3 millones, que Claro, pero necesita ¿cuántos una vasos? Si escala si un operativa. vaso, no sé, estamos hablando de 10 millones de pesos. Ujú. Tenéis que vender ¿cuánto vale un vaso? Pensemos en vasos normales y no los famosos vasos hechos con botellas que los parten a la mitad. Claro, tenéis que vender 2.000 vasos. Válgame Jesucristo. Entonces, bueno, tú sabes perfectamente que vender 2.000 cosas es terrible difícil. O sea, Sí. mucha gente habla de que el e-commerce me puedo vender 2.000, 3.000 cosas. Pero, puta, lamentablemente vender, no sé, vasos o cualquier cosa, 5 lucas, tienes que vender 2.000 unidades. Eso significa que tienes que hacer 2.000 paquetes, ¿no? ¿Cachai? De algo. Y mensual. Mensual, ¿cachai? Para tú poder tener un ingreso más o menos en promedio de 2 millones de pesos mensuales de flujo efectivo para tu bolsillo. Para los costos corrientes que uno puede llegar a Claro, entonces tener. por eso se vuelve como insostenible, pues, bueno. O sea, tú tienes que pensar bien el negocio que te metes porque justamente, yo te lo he dicho muchas veces, que yo prefiero P en vez de Q. Sí, Potente. sí, o sea, prefiero vender, por ejemplo, puedo tener una venta al año de 200 millones o de 100 millones. Mucho mejor Que que vender, bueno, 100, 200 millones al año, tengo que vender 30.000 vasos, 40.000 vasos, pues, bueno. son cifras más para Amazon, para una compañía con Sí, escala. sí, pero vender por eso yo encuentro que esto del e-commerce, sí, pero tiene todos hartos problemas también logísticos, de administración, bodegaje, personas que tenés que contratar porque no te pueden entrar a robar a la bodega. Hay hartas cosas, claro, alguien puede empezar en su casa, digamos, y tener cajas, yo mismo lo hice alguna vez, pero finalmente me di cuenta que realmente no es sostenible. Podéis sostenerlo así a muy bajo costo, pero después se vuelve un poquito más insostenible si no tenéis centros de distribuidor que hagan que tu Q sea más o menos estable. Hablo que, no sé, si tenéis una barrita de cereal y la vendiste en el supermercado, ya podéis generar un distribuidor que te quita casi el 50% del margen. Ellos ganan por las barritas, probablemente no ganas tanto tú, pero así marca. O sea, sugieres, Denis, que en este clima de la creación de riqueza en el pleno siglo XXI, la clave es emprender, focalizarnos más en el P que en el Q y por lo tanto se subentiende entregar mucho valor Sí, mucho valor. y por tanto con base en eso poder generar un importe, un ingreso grande y a partir de eso descontar todos los costos operativos, los márgenes de contribución y por fin tener un patrimonio o un excedente que podamos administrar y que podamos subsistir y poder ir acumulando riqueza para poder Es que el flujo, subsistir. sí, es que el flujo de caja, o sea, como yo generé riqueza, no es como del método tradicional de las personas. Yo ahorré mucha plata por muchos años y viví muy mal muchos años. Términos porcentuales, ¿cuánto era de tu ingreso el ahorro? Mm, No, no sé si tenía yo diría un 70% de mi sueldo lo ahorraba, Bastante. pero eso me permitía bajar el costo durante unos 5, 6, 7 años, vivir así a tope, al mínimo, al mínimo. Igual me daba mis gustitos, mis viajes, pero me refiero a que intentaba siempre ahorrar por lo menos el 50% durante muchos años. Entonces eso me generó capital, con el cual con ese ahorro logré tomarme a la ola en ese momento de la inversión inmobiliaria,
pero básicamente porque las condiciones en ese entonces eran buenas. Por ejemplo, no te pedían pie, en muchos casos. Entonces no necesitáis pedir pie, entonces era bueno. Pero era soñadísimo, ¿no? Estamos hablando de la época del 2% más UF. No, no, porque ahí en ese entonces, sí, 2% más UF, sí, más o menos, sí. 5% anual, más o menos. Pero te daban, no tenías que ocupar pie, pues entonces yo llegué y ocupé eso a mi favor. Eso como lo primero, no tenía tanto capital, entonces ocupé eso a mi favor, entonces el segmento del ahorro se iba cada vez más grande, porque cuando tú compras una propiedad, la gracia que tiene es que te obliga a ahorrar. Yo lo veo así. Es un forzador del ahorro. Es un forzador del ahorro. Claro, tú podés arrendarlo, ¿cierto? Y netear en cero, pero finalmente si no lo arriendas, es un forzador del ahorro. Es como que estás obligado a ahorrar esa plata al mes porque si no te quitan la propiedad. Pues. Es un juego bien... Es un juego bien macabro a la larga, pero a la larga como que te obliga a ahorrar. Exacto. Que si no tuviera la propiedad, probablemente no ahorraría esas 200, 300 lucas que pagáis de dividendo. No sé, estoy inventando un número. ¿Cachai? Entonces como que te obliga a ahorrar esas 300 lucas. Y uno tiene que pensar que el dividendo en el promedio al principio es un 80% de intereses y 20% amortización, pero a lo largo del tiempo la amortización se vuelve más grande y el interés se vuelve más bajo. Entonces cuando tú arriendas, tienes que arrendar versus los intereses, no versus el costo total del dividendo, ¿se entiende? Ahí podrías llevarlo a números para que nuestra audiencia pueda entender. Ya vamos a hacerlo súper sencillo, al principio, y con números más grandes. Supongamos que tú arrendas una propiedad a 1 millón de pesos y pagas de dividendo 1 millón de pesos, estoy pensando ya. Perfecto. Entonces cuando tú arriendas esa propiedad a 1 millón de pesos y tú dividendes 1 millón de pesos, tu ganancia en teoría es cero, ¿cierto? Claro, en teoría, ¿cierto? Como la teoría ya. Pero cuando pasa el tiempo, o sea, al principio tú de ese 1 millón de pesos, 800.000 pesos son intereses y 200.000 es amortización del capital. Impecable, claro. Entonces, finalmente, el costo que tú tienes que llevarlo del arriendo a la amortización es 800 versus 1 millón. O sea, estás ganando 200. Claro. Y lo otro es ahorro. No es que sea porque lo estás ahorrando. Excepto que ocurra una catástrofe mundial y el precio de la propiedad se te vaya a pique. Pero estoy mostrando un escenario que el precio de la propiedad se va a mantener estable todo el tiempo. Impecable. Entonces, cuando ya pasan 10 años o 12, por eso es interesante saber en qué momento prepagar o no la deuda, va a llegar un momento en que los 800 van a ser amortización y 200 intereses. El ahorro ha aumentado. Claro, el porcentaje de amortización del capital aumenta, entonces tú cada millón que pones estás ahorrando, o sea, estás arrendando versus los 200.000 pesos de intereses. Estás arrendando 1 millón, pero realmente ese millón amortiza los 200 de intereses y el otro es ahorro. Por eso un ahorro, yo lo veo como un ahorro obligado. Claro, o sea, va acelerándose el pago de la propiedad en el tiempo. Claro. Claro, exactamente. Pero, y en ese sentido... Me refiero a que los intereses son los costos de oportunidad que tú tienes de arrendar. Porque si tú compras la propiedad para vivir ahí, realmente tu costo de realmente vivir ahí, esos son los intereses que tú pagas. No así, claro. No así la amortización que tú das, porque la amortización en teoría es un ahorro que va a una caja para disminuir tu deuda, pero aumenta tu saldo de ahorro, así es que vendes la propiedad en el futuro. O sea, en el futuro, cada año, el costo de entre arrendar y tener mi propia casa se va reduciendo porque el interés finalmente es el delta, ¿no? El delta, exacto. Y por lo tanto, cada año me conviene más seguir siendo propietario y no... Exacto, cada año te conviene más ser propietario que arrendar un bien inmueble. Claro. Mi papá siempre me decía una weá, siempre que esta cuestión yo como que nunca le hice caso, pero mi papá siempre me decía, pero te compraste una casa, ¿para qué vaya a estar ahí regalándole plata a los bancos? Vaya a pagar durante 50 años. Bueno, es como, antiguamente el concepto de deuda era quiebra. Se asociaba con una connotación fuertemente negativa. Sí, fuertemente negativa, pero yo decía, pero viejo, si los intereses son bajos, pero mi hijo nunca lo entendía, porque me decía, claro, los intereses que él veía cuando compró su casa eran, bueno, 10, 15% anual, pues bueno, ese era el interés de hace 30 años atrás, 40 años atrás. Pues. Claro. Eran carísimos. Era un dinero muy, muy difícil, o sea, muy, muy caro. Muy caro, claro, y ahora... Entonces dice, no, pues un 5%, yo después la vendo, las propiedades. Y nunca lo entendió.
Fue algo que... Y en ese sentido, ¿cómo es la relación de Denis con la deuda en estos tiempos? Es que lo que pasa es que uno siempre tiene que analizar la deuda. O sea, yo en los últimos 2 o 3 años yo no he comprado nada, ni una propiedad, ni nada, porque la deuda está muy cara. Y creo que, dado los ingresos promedios del país y dado que el ingreso real ha disminuido, la probabilidad de que después yo pueda vender la propiedad se vuelve cada vez más baja. Y eso hace que a mí me dé miedo comprar propiedad o hacer inversión inmobiliaria, porque yo veo que los sueldos reales no suben, hay más desempleo, el más desempleo hace que la gente, los tomadores de crédito se vuelvan cada vez más difíciles los perfiles de riesgo cada vez se vuelven más difíciles de aprobar, y eso hace que al final a la larga haya menos demanda de comprar vivienda, y eso hace que la probabilidad de que alguien te compre una propiedad se vuelve más baja, excepto que tú bajes el precio. Y bajar el precio significa que perdí un montón de plata. Pierdes, claro, parte de la plusvalía que ha ido acumulando. Exacto, en el tiempo. y perdí la plusvalía de la propiedad y ahí no tiene mucho sentido, ¿cachai? Entonces ahí se idea el trade-off de hacer, ¿qué hago? Tengo arrendatarios eternos, con el riesgo que eso implica, porque implicaría que no voy a hacer nunca líquido mi activo, mi cash flow, nunca lo voy a hacer activo. Exactamente. Que es triste. Claro, uno después podría pensar, oye, a los 50 voy a tener todo pagado y voy a vivir de los arriendos, que a mí nunca me ha gustado esa figura. Porque creo que en un momento del tiempo va a ser más... la liquidez va a tener más valor que tener las propiedades por lo que te dije antes. Entonces, eso hace que a mí cada vez me dé el freno. Mucha gente dice que es bueno, digamos, invertir en cosas inmobiliarias. Hoy yo lo tomaría con mucha cautela, tendrías que seleccionar casi con pinza qué es lo que quieres comprar. Si el precio de mercado está un 15-20% más bajo de esa propiedad que quieres comprar, sí, cómprala. Pero me refiero a propiedades nuevas o todo. Yo le pondría el freno de mano así y analizaría muy bien. O sea, el poder está en la compra en estos momentos. Sí, o sea, sí, porque hoy día el que compra o el que tiene cash para comprar y tiene el crédito aprobado de cierta cantidad, tiene el poder de negociación. Y creo que eso es lo bueno de estos tiempos, que la gente que tiene esa capacidad, que es muy poco en la población chilena, tener ese poder de negociación, puede tener mejores oportunidades de comprar una vivienda a menor costo. Pero, si hablo del grueso, no puedo. En definitiva, este sueño de la inversión inmobiliaria, esta vorágine que en algún momento incentivó Robert Kiyosaki con la inversión inmobiliaria, en estos momentos ya no tiene buena pinta. No, yo creo que no tiene buena... En Chile. En Chile. Sí, en Chile. O sea, no tiene buena pinta en Chile por las condiciones laborales que hoy día existen. Creo que eso es un frenazo importante. Denis, ¿podemos volver a crecer entre un 5 y un 9% como país? Yo lo veo casi imposible crecer una de esas tasas del 5 o 9%. Porque lo que te mueve la economía es el empleo. Y lo que te dije, la flexibilidad laboral. Si los ingresos de las personas realmente suben, en términos reales, la gente va a poder comprar cosas. O sea, yo estoy hablando de comprarte este Mac. O sea, si los ingresos de un país mejoran, aumenta el crecimiento, supuestamente lo que dice la regla, si aumenta el crecimiento va a haber más empleo. El empleo, como va a haber poca oferta, mucha demanda de empleo, hace que los sueldos en teoría suban en base a la oferta de empleo que haya. Pero aquí tiene entre paréntesis, inteligencia artificial. Entonces, eso va a hacer que los salarios aumenten. ¿Por qué? Porque la gente se va cambiando de empleo, tiene mejores ofertas laborales, entonces va cambiándose, moviéndose, aumentando su riqueza personal. Y si los ingresos reales aumentan al tiempo, la gente puede acceder a cosas que no podía acceder antes. Por ejemplo, un computador, ¿cachai? Un Mac. O un auto. Por ejemplo, la gente, hoy día la riqueza está en las cosas baratas. El Starbucks, el café, el cafecito por ahí. ¿Cachai? Ahí es donde está el flujo de caja, porque la gente busca pequeños logros cuando tiene pobreza. ¿Cachai? Es como... Claro, no te podéis comprar el auto, no te podéis cambiar el refri, no podéis cambiar el microondas, estoy escalando para abajo, ¿cierto? No podéis comprarte, no sé, el PlayStation. Entonces, ¿qué es lo que puedo comprar? Irme a un café muy caro que me cuesta 20 lucas. Eso puedo adquirir. Entonces, el café caro que vale 20 lucas en un cafecito en una plaza va a tener demanda. ¿Se entiende? Es como que cambian las prioridades y eso pasa porque tu ingreso no te alcanza. Entonces, como tu ingreso no te alcanza,
Es como que de las personas antes destinaban el 50% comida y ahora gastan el 70% en comida del ingreso. Entonces ya no le queda margen de ahorro ni para comprar nada. ¿Cachai? En cambio antes, porque estoy dando una exageración, en países como nórdicos o incluso Estados Unidos, el ingreso real de la comida es como un 25% nomás del salario promedio. ¿Cachai? Entonces, Actualmente. sí, entonces tenías un 75% para moverte. ¿Cachai? O sea, ya vaya a ahorrar, vaya a gastar en el auto, el dividendo, ya un 60%, ya un 15, un 20% de ahorro. Ya, y ese 15% de ahorro te podéis mandar al año, te podéis mandar el viaje, o te podéis cambiar el refri, podéis cambiarte el auto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora en Chile el costo de vida es tan alto, costo de vida basal, que hablo de alimentación, comida, transporte, subió, entonces el margen de ahorro cada vez se achica, convirtiéndose incluso en negativo. Entonces eso hace que la gente no pueda adquirir ciertas cosas. Entonces, ¿cómo va a tener que crecer el país? Es que este ingreso real aumente para que tú tengas más porcentaje de ahorro y tú puedas darte este gustito comprarte este Mac, o cosas más simples como ir a comprarte no sé, cuando vaya al refrigerador de una Copec, tenés no sé, la lata de 1.000 pesos, ¿cierto? De cualquier cosa, o tienes el kombucha que vale 4 lucas. ¿Se entiende? Claro. ¿Qué elegí? Claramente. Putal de lucas, no voy a comprarme el kombucha de 4 lucas. O sea, los productos premium van a quedar para un segmento muy específico. Muy específico, ¿cachai? Entonces, claro, cuando tú tienes riqueza, voy a probar el kombucha y darme el gusto de gastarme 4 lucas, no sé cuánto vale. Pero me entiendes, estoy intentando darte el ejemplo extremo. Entonces, la única manera que crezcan es que haya más flexibilidad laboral. Creo que esa es la única forma que yo lo veo. Y ese uno, y lo dos, que haya más emprendimientos, pero tú y yo sabemos que emprender es súper difícil. ¿Cachai? No cualquiera puede hacerlo, es un perfil de riesgo alto en la persona que lo puede asimilar. Y estrés y un montón de cosas que hacen que al final a la larga, en base al costo de oportunidad que cada uno tenga, puede ser muy riesgoso o no. Por ejemplo, una persona que gana 500 lucas y tiene un salario, no sé, de contador, estoy dando un ejemplo, dice, puta, los fines de semana voy a ponerme un carrito y vender, no sé, empanadas, ¿cachai? Y capaz que a la venta de empanadas le equivalgan a otras 500 lucas, ¿cachai? Y pueda complementar renta. Y tenía ya 1.000.000. Estoy dando un ejemplo. Y trabajando los fines de semana, ¿cachai? Todo lo que implica eso. En cambio, el weón que gana 3 millones y pone el mismo carrito de empanada que para ganar 500 lucas, le dice, bueno, me cubre solo el 20 o el 10%, 15%. Claramente no va a ser factible. No me ayuda. Las corporaciones, por tanto, expenden esta suntuosa droga llamada salarios acomodados no muy altos que dejan a estas personas un poco encasilladas en un costo de oportunidad enorme si es que se llegan a mover y por lo tanto cuando ven la opción de emprender, más que verlo como una opción de libertad o de mejorar su renta, lo ven muy riesgoso, poco aliciente. El costo de oportunidad es muy alto. Claro. Yo lo veo así, uno lo que tiene que hacer es tener varios canales de ingreso. Creo que esa es la clave de toda esta web. O sea, si tú tienes la capacidad de generar distintas secciones de ingresos, creo que es la única manera de tú poder sobrevivir en un futuro. ¿Qué hablo? Y yo no hablo de cosas, no. Yo hablo, por ejemplo, oye, los sábados estoy empezando, soy gaffiter, weón. El domingo soy eléctrico. De lunes a jueves trabajo en una oficina y el viernes hago clases. ¿No se entiende? Entonces tenéis 4 niveles de ingreso. Diversificación, ¿cachai? Entonces tú dices, ya, si me quitan de la pega tengo estos 4. Ya puedo vender herramientas o venderle más cosas a mis clientes de gaffiter o he hecho las peguitas eléctricas y le puedo vender cosas, no sé, aire acondicionado. Ya tenía el cliente, ya tenía la confianza. Entonces vais generando ciertas confianzas en ciertos segmentos y esos segmentos hacen que finalmente, en el caso que te echen de la pega, tengas estos 4 o 3 alicientes más. Y eso es lo que yo he hecho siempre a todo esto. O sea, yo estoy Denis Mundo Corporativo, Denis Redes Sociales, que genera un cierto ingreso a cuando hacen campaña y todo eso, pero yo siempre lo tengo ahí, que finalmente es un capital no tangible. Porque lo que es la marca. Claro, tú tenés, no sé, 100.000 seguidores, yo tengo como casi 40.000 en Instagram, entonces eso hace que tú tengas un capital no tangible, ¿cachai? Ya, eso es para mí una línea de ingresos que no genera ingresos, pero sí genera, no sé, esto. Tení
la fábrica, tenéis la weá de los paneles solares, clases en la universidad, todo eso son distintas vías de ingreso. Las asesorías que puedes llevar en cualquiera de esos ámbitos también. Claro, entonces tenéis como 4 o 5 fuentes de ingreso. Una les va bien, otra les va mal, otras pierden plata, otras ganan plata, pero ese es el juego del emprendedor. Pero si ya pierdo una fuente de ingreso importante, tengo las otras 4, entonces yo hago cambio del tiempo, ¿cachai? Digo, oye, estaba en un partido y le daba 30 minutos, no sé, a ser mediocampista, ahora tengo que ser delantero y cambio esos 20 minutos para ser delantero de otra empresa, ¿cachai? Y así voy cambiando. De tal manera de que si ocurre lo catastrófico, haya donde... ¿A qué acudir? ¿A qué recurrir? Sí, a qué recurrir. Yo creo, y eso yo creo que es la clave de todo. Entonces, ¿qué pasa en el promedio? Mi rutina. ¿Qué pasa en el promedio? La gente dice, ya trabajo, no sé, de 8 a 5. Almuerza 1 hora y media o 2 horas con sus compañeros a veces. ¿Cuánto rato perdiste almorzando? 1 hora y media hablando de puras copuchas de la oficina. Bueno, almuerza rápido, tenéis 40 minutos para dedicarle a algo tuyo. Exacto. Estudia, no sé. Después salía a las 6:30. Ya, tú cachai que el taco, estoy hablando de una persona normal que no tiene hijos, pero supongamos que el taco, hay un taco, bueno, tú sabes que te demoráis 1 hora y media. Puta, de las 6:30 a las 8 ándate un café, estudia, dedícale tiempo a tu negocio. Después a las 8 te vas para la casa, ya cuando hay menos tacos, no estás apretado en el metro, y te vas a la casa y llegas a las 9. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente se va a encerrar y apretar como sardina a su casa. Estoy hablando de una gente sin hijos, obviamente la gente con hijos quiere llegar temprano. Va a la casa, llega a la casa y se pone a ver las cosas probablemente, y la mayoría de la gente, dado que la natalidad cada vez más chica, la mayoría de la gente hace que ve tele o hace cualquier cosa. Más al ocio que otra. Exacto, llega a hacer ocio de vuelta. O se va, no sé, de carrete el jueves, o va a cachar. Entonces, ahí es la diferencia. O sea, si tú piensas que tenés 40 minutos más al día, o si le cae 1 hora y media a tu emprendimiento, 2 horas al día, supongamos que le cae 2 horas al día a tu emprendimiento. A la semana tienes 12 horas. ¿Cuántas horas laborales tienes un día? 7, 8. O sea, tenés un día y medio extra. O sea, una diferencia totalmente mayúscula. Entonces, yo creo que ahí es la diferencia. Yo llego, por ejemplo, cuando tengo que ir a la oficina, yo llego a las 6:30, 7 de la mañana. Sí, tú me contabas de los superlunes. Los superlunes, ¿cachai? Entonces yo el lunes me saco la mugre, empiezo a las 6:30 mi día y termino casi a las 12 de la noche, pero me sirve para organizarme súper bien todo lo que voy a hacer la semana, a qué tiempo le voy a dedicar, a qué proyecto, a qué cosa le voy a dedicar, y organizar perfectamente mi semana para ser lo más productiva posible y generar valor, pues, bueno, y tener resultados. Y en un tiempo récord versus otra metodología de trabajo. Entonces, yo creo que ahí marca la diferencia, y ese es el problema de la mayoría de la gente, que lo que hace es simplemente es cambiar. No sé, pues ya los más deportistas pueden ir después del trabajo a la oficina y escuchar un podcast interesante, segmentado, mientras está haciendo ejercicio. Hace la diferencia. Después va y lo agrega en un blog de notas, que yo lo que hago generalmente cuando escucho podcast. Y las cosas interesantes las anoto y me sirve para el día de mañana. Para implementar. Entonces, un poco recapitulando el sendero a la riqueza en este siglo XXI, vamos primero focalizándonos en la diversificación de fuentes de ingresos, sí. Entre ellas sí o sí emprender, si es que el perfil de riesgo así lo permite, y focalizarse más en el valor, en el precio, más que en el Q, que exige mucho más. Sí, o sea, uno tiene que tener súper cuidadoso en elegir el negocio que se mete, porque los negocios son de precio o de cantidad. Uno tiene que tenerlo súper claro eso, porque no es lo mismo vender 10.000 cosas para ganar 1 millón que vender uno para ganar 1 millón. Es como... Y ahí depende del segmento que uno esté metido. Por eso yo estoy metido en el segmento de los paneles solares, que dicen que son cosas que valen caro. O sea, no vale 300 lucas un panel solar, un kit solar, valen 4, 5, 6 millones. Por lo tanto, en una estocada logras bastante utilidad. Claro, con una estocada logro la utilidad que equivaldría a vender 2.000 vasos de 6 lucas, o 3.000 vasos de 6 lucas. Entonces,
Claro, y bueno, sin perjuicio a la gente que vende vasos y los respetamos mucho, pero lo importante aquí además, Denis, es el sistema de hábitos y la distribución de uno de los recursos más escasos, que es el tiempo. Ese es otro de los elementos que rescata un poco de tu paradigma. Porque muchos dirán, pero ¿y qué hay del ocio? ¿Qué hay del descanso? ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay de esto? ¿Qué el otro? Pero también hay un tema que es la decisión finalmente, de cómo queremos gestionar en el corto, mediano plazo nuestra existencia, en pos, como se ha tratado en todo este capítulo, de la creación de riqueza. Ese es el objetivo. Hay que sacrificarse o más bien tomar la decisión para poder llegar a ese objetivo, y eso implica la optimización del tiempo y utilizar, como bien dices, los fines de semana no 100% para el ocio y la distensión, sino también para buscar otras formas de crear riqueza, ¿no? Sí, yo lo que hago es generalmente sacarme la cresta de lunes a viernes, así, pero así mal. Destructivamente. Destructivamente, que me hace muy mal también, ojo, es importante decirlo, que no... Yo espero el otro año cambiar ciertos hábitos, pero me hace muy mal esa rutina de lunes a viernes sacándome la mugre. Y sábado y domingo le dedico 100% a mi hija, sí, 100%. O sea, ella 100% de su tiempo es para ella, ¿cachai? Y de repente me meto al computador en la mañana muy temprano, ¿cachai? Claro, pues, yo estoy estudiando también, entonces también se hace difícil el hecho de tener todo esto y aparte estudiar. Se hace súper, bueno, tú me viste un mes y medio que estuve desaparecido completamente. No supimos nada de Denis. Porque estaba pero vuelto loco con la tesis y esas cosas, entonces me pasa mucho que cuando hago algo tengo que terminarlo. Entonces es como la carrera del hámster, ¿cachai? Que está ahí. Empecinadamente girando y girando. Girando hasta que termina y sale. Y después vuelve. Y ahí cada ruedita que hace eso es como una tarea. Claro. ¿Cachai? Entonces yo por eso te decía, oye, si tenemos que sacar esto, porque cuando estamos trabajando en cosas juntos, tengo que sacar esto y darle, y tengo hasta el jueves a las 5 de la tarde para que saquemos esta cuestión. Porque de ahí en adelante ya no puedo. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, enfocado como el hamster hasta la hora y sale, de la tarea. y sale, ¿cachai? En la tarea. Y ahí es donde está la verdadera forma. Pues entonces, a una cosa le doy, hasta que lo termino. Pues le doy una y no ando con el multitask. Claro, bueno, eso admiro mucho de Denis y yo creo que es algo que podemos también poner sobre la mesa, es tu método hiperfoco. Hiperfoco, es que cada semana tiene una temática principal. Muy bien, cada semana tiene una temática principal. Esta semana ya tenemos la temática, entonces hay que darle como la carrera a la rata y después darle la otra semana la otra temática. Pero no hay que como un pulpo intentando destruir o hacer, hoy soy multitask, respondo acá y después aquí y después acá. Creo que es ridículo, porque perdí foco. Entonces perdí foco en lo que estáis haciendo. Es más, yo siempre el teléfono mío está, y es algo que me molesta mucho, todo el mundo, mi teléfono siempre suena apagado. Claro, cuando te tratan de llamar. Sí, siempre está apagado. O sea, de repente ahora ni siquiera tengo el celular. Bueno, el celular está ahí. No está grabando. Está grabando. Pero me refiero a que el hecho de que no tengo las notificaciones 100% apagadas, el teléfono 100% no molestar. Entonces cada vez que alguien me llama, se desvía la llamada. Entonces yo digo, si es algo que es muy, muy importante, alguien me va a escribir un mensaje. Exactamente, claro. Entonces me va a escribir un mensaje y yo lo voy a leer. Probablemente en 10, 15, 20 minutos. Pero me refiero a que es el rango. Y si es muy, muy, muy urgente, no sé, ahí me mandar mensajes de texto, bueno, no sé, de alguna forma. Pero generalmente tengo mi teléfono siempre en modo no molestar. Justamente para que no molestar. Pues, bueno, porque si no, perdí el foco. Tienen una llamada, usted te estaba llamando por un seguro. Perdiste el foco al tiro. Estaba haciendo algo y decís, ¿qué estaba haciendo? Ya perdiste, te fuiste. Y en ese sentido, cuando teletrabajas acá en la casa y está la familia, ¿les has establecido algún reglamento de no abrir la puerta de la oficina de Denis, por ejemplo? No solamente cuando tengo videollamadas importantes, nomás ahí ya como que no, ahí cierro la puerta y ya cachan, pero no, siempre está abierto. Y generalmente hay días que yo organicé mi vida de tal manera que justamente tengamos un día como hoy que estamos en mi casa, no hay nadie. Entonces organizo mi semana como para que los horarios de trabajo, organizarlo, para que justamente tenga el mayor concentración posible. Y puedas aprovechar el máximo del día. Sí. Que yo creo que es uno de los mensajes de la creación de la riqueza, ¿no? Aprovechar el tiempo. Sí, porque claro, si estáis ahí haciendo cosas,
una cosa que parece ridícula, pero por ejemplo, yo durante la semana no se cocina, ¿cachai? No cocino. Entonces, el día sábado, domingo, Karen cocina de repente y me deja los platos de comida ahí, ¿eh? Entonces yo no, o sea, un día como hoy, yo no necesito cocinar. Por lo tanto, hay una optimización ahí del tiempo. Tiempo así. Y por ejemplo, lo que es, bueno, esto es muy doméstico, Sí, pero bueno, lo sí. que es la limpieza y el orden, cómo lo gestiona Denis? Generalmente, claro, o sea, una casa tiene que ser limpiada, generalmente viene, de repente, depende del costo-oportunidad, pero de repente viene alguien a limpiar y hay otras veces que limpiamos todo. Ya. El tiempo tiene distintos valores, algo que la gente, yo creo que este es un mensaje importante. El tiempo no para todos es igual y el tiempo tampoco tiene el mismo valor todos los días. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy? Que un lunes en la mañana el costo de hora es caro. ¿Ya? Porque tú estás empezando la semana, hay muchas tareas que hacer, tenés que programar muchas tareas y si empezáis un martes perdiste la semana. Entonces yo para mí, por eso el lunes es super lunes, que es donde se organiza, porque el costo de hora del lunes es muy caro, porque si vais a organizar la semana puedes perder toda la semana. Hay un traspié ese día puede costarte 168 horas. Claro, entiendo. Entonces los lunes son caros, el sábado en la mañana es caro o barato. El lunes, perdón, El sábado en la mañana. sábado de la mañana me parece en términos relativos más barato. Es más barato porque es un día menos productivo, tú estás un poco más cansado de trabajar durante la semana, el costo de oportunidad del sábado en la mañana es muy bajo. ¿Cachai? Porque es muy, muy bajo el sábado en la mañana, porque el sábado en la mañana, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Ir a jugar pádel. ¿Ya? ¿Tiene valor ir a jugar pádel? Ya, entiendo el tema de la salud, todo eso. Hablo monetariamente, no es tan alto. Claro, no hay un valor percibido tan alto Claro. versus prescindir de una reunión con un cliente importante. Un lunes en la mañana. ¿Cachai? Claro. Entonces, ¿se entiende? Entonces, tú durante la semana la gente quiere tener reuniones contigo, entonces tu costo de oportunidad es alto. Probablemente nadie quiera tener una reunión contigo un sábado a las 9 de la mañana. Y el costo del domingo es más barato aún. El domingo parece ser, bueno, es un día, en el caso mío, es un día de las planificaciones, pero claro, el día tuyo es un día de la familia. Sí, entonces el costo de oportunidad es 100% ahí. Pues. Bueno, para mí no hago nada el domingo, pero me refiero pero lo que te digo que para la gente normal el costo de oportunidad probablemente sea estar viendo tele hasta las 2 de la tarde, ¿cachai? Hablo en el promedio. Y yo también estuve ahí, ¿cachai? O sea, no es que lo esté diciendo de cuando era más cabro, sí, por el día del sábado, la mañana, cuando no estaba emprendiendo, era como voy a jugar PlayStation hasta las 2 de la tarde. Éramos felices sin saberlos, Denis. ¿Cachai? Sí, me entendí, pero el costo de oportunidad me refiero muy bajo. Claro. No puedo estar el lunes en la mañana jugando PlayStation hasta las 2 de la tarde, ¿se entiende? O sea, no... Sería atormentador para Denis. ¿Me entendí? Entonces, por eso el consejo es que cada persona tiene horas. Uno tiene que evaluar el costo de hora en costos de oportunidad. ¿Ya? Y hay días baratos y días caros. Creo que eso es, y horas caras y horas baratas. ¿Cachai? Por eso yo hablo como el de las 6:30 a las 8, que es una hora barata, que tiene un costo de oportunidad muy alto, porque el transporte público, si tú andas en transporte público, entonces ese horario es caro. Claro, es caro porque va a llegar muy tarde a la casa y probablemente llega saliendo una hora más tarde, o sea, no saliendo una hora más tarde, te vayas a un café y te atrasas una hora tu salida, tenés menos estrés, porque finalmente también hay un costo de oportunidad del estrés. Y la capacidad de cómputo pensando muy computacionalmente, pero entre las 6:30 y las 8 de la noche aún hay capacidad, por ejemplo, para trabajar claro, en tu negocio, sí, aún hay energía. Ahí hay energía, pero lo que hablo es que el hecho de que tú tienes un costo que la gente no ve. El otro día me pasó, voy a contar esta historia. Yo estaba en mi auto, manejando, tranquilo, relajado, porque yo nunca me estreso. Y había un tipo ahí, así enojado, y me intentaba adelantar, y yo tranquilo, y me intentaba adelantar, y yo decía, mira, el ahorro de tiempo de ese weón debe ser 3 minutos, ya, exagerando, 5 minutos, pero la rabieta, weón. El cortisol. De la rabieta, de estar ahí, que quiero llegar más rápido, y yo decía, pero no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, ya va a llegar 5 minutos antes, pero voy a llegar súper estresado, súper rabioso, cansado. ¿Me entendés que hay un costo implícito que no es tangible?
Y que no está dentro de la ecuación que de no la está, mente de esta persona. claro, pero claro, probablemente ese tipo de ahí en adelante fue súper poco productivo porque estuvo, no sé, con el nivel de estrés muy alto, no captó las reuniones cuando fue. Anda a saber tú, ¿cachai? Su día. Pero así rabioso, entonces claro, uno no sabe lo que le pasa a esa persona, pero a la larga se notaba que lo único que quería era llegar más rápido, pero a la larga tanto más rápido no sé qué fue. Entonces, versus el costo del estrés. Entonces yo por esa razón yo me voy como a las 4:30, 5 a la casa. Que Cuando son voy a la las oficina. más distendidas. No hay taco, no hay nada, y me voy tranquilo. Y por eso llego a las 6:30, 7 a la oficina. Entonces me voy antes cuando tengo que ir a la oficina. Y llego antes y me voy antes. Y eso provoca que no tenga la maximización del tiempo a tope porque el tiempo de traslado es más bajo, el menos estrés, menos auto. Y eso me hace ser más productivo en la hora siguiente. Denis, el poder de la economía en el día a día lo has ido reflejando en tu discurso, los términos de costo de oportunidad, oferta y demanda, salarios reales, son elementos que permiten tomar mejores decisiones en este mundo tan acelerado y que lo comentas mucho en tu libro. Y ahí preguntarte, ¿cuándo se viene este siguiente libro que nos puedas contribuir? ¿Tienes algún trabajo de ese estilo prontamente o por el momento veremos a Denis más en el mundo formato audiovisual más que en lo literario? Mira, estoy escribiendo algo que lo estaba escribiendo, llevo como 15 hojas, pero está ahí. Está 100% escrito, con pura idea en la cabeza, un poquito de lo que hemos hablado acá, pero no sé, yo me voy de vacaciones, espero que en las vacaciones me dé la distensión y la armonía para poder escribir. Con el hiperfoco. Hay que ver el foco, exacto. Pero hiperfoco en eso, la mañanita temprano. Oye, bueno, ya para ir redondeando, partimos un poco pesimistas, podríamos decir, o un poco sombríos con el panorama, pero quedan muchos aprendizajes y un panorama y un camino, por lo menos posible, que Denis no sé si está trazando para poder llegar a la riqueza, focalizarnos, utilizar bien los tiempos, emprender, diversificar ingresos en pos de poder tener un ahorro y por lo tanto una creación de patrimonio y riqueza para el día de mañana tener esa apreciada liquidez. Liquidez. Que es la palabra clave que podrías poner para el horizonte de 10 años más, de 10 años más. No podemos pensar en un futuro más allá de eso. Sí, es que uno tiene que diferenciar lo que es patrimonio de activos. Y creo que eso es lo único que dejaría como redondear, porque tienes que pensar que una persona que tiene activos no necesariamente es rica. Podéis tener 20 propiedades, pero tenéis 20 propiedades que no las podéis vender. Es como tener nada. Entonces, por esa razón, lo importante en algún momento es hacer catch. Yo creo que uno tiene que ir focalizado en algún momento liquidar, porque si no, no sirve de nada. Potentes palabras y esperemos que nuestros auditores y aquellos que hayan visto este video se lleven hartos aprendizajes. De seguro ahondaremos más en otros episodios sobre el sistema de hábitos de Denis, que creo que es uno de los pilares fundamentales para la creación de riqueza y que Denis ha hecho entrever. Les agradecemos, por supuesto, su presencia, su escucha, ya sea que estés en el auto o en la oficina o trotando. Esperemos que este material te ayude para poder lograr esa tan ansiada creación de riquezas. Denis, palabras finales. Gracias a todos, estuvo interesante este experimento, así que sigan para más y comenten abajo para tener más feedback y ver qué preguntas podemos responder en el próximo podcast. Eso, nos vemos en el próximo Ideas Pillinas. Que estén muy bien. Chao, chao.